Buenos días una vez más. Bienvenidos al culto de adoración a Dios, tal como lo hemos disfrutado en la adoración, como bien los hermanos siempre lo saben hacer también. Nos bendicen. El domingo pasado me he sentido muy confortado y bendecido por la serie de canciones, himnos nuevos que siempre están realizando nuestros hermanos. Bendecimos a ellos, bendecimos los que colaboran, que esto pueda salir adelante. Y especialmente, gracias por permitirnos entrar a su casa, a su lugar, a su computadora, a su celular. Y en el día de hoy no es nuestra otra intención que bendecir el nombre de Dios y bendecir su vida, tu vida. Antes de hablar y de leer la palabra de Dios, que tiene fin la bendición de tu vida, quisiéramos pedir al Señor que el Señor pueda bendecir el terreno, bendecir estas palabras para que ellas lleguen al lugar que corresponde. Señor, queremos que en este día propicio, como diste este mensaje, sea la palabra específica para la vida de quienes la necesitan. Señor, gracias, como te hemos adorado esta mañana, a través de la música, a través de las canciones, a través de la adoración. Queremos que tu palabra sea honrada y bendecida para que lleve frutos al 100 por 1. Señor, te rogamos que prepares nuestros corazones como terreno fértil para producir aquello a lo que la palabra fue enviada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como hace días, todo el mes de noviembre se ha predicado sobre los tiempos de Dios. Así que en esta mañana no me voy a poner a definir ningún término porque ya ha sido muy definido por nuestros pastores, ¿no? Cada uno de ellos ha traído un enfoque distinto y un enfoque muy enriquecedor para todos nosotros. Le traigo un versículo muy conocido del apóstol Pablo y que tiene que ver con el título de este mensaje. El título tiene que ver un tiempo propicio. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 6, 2 versículos. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Versículo 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Dos verbos y dos declaraciones muy importantes que vamos a ir desarrollando durante este tiempo, ¿no? En otra versión, en la nueva versión internacional, dice, Pablo termina diciendo, les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. Así que por eso el mensaje está titulado Un tiempo propicio de Dios. Así que hemos visto en las últimas semanas en qué significa el tiempo cronológico de nuestro reloj o de los relojes que podemos ver en las paredes o en alguna plaza por allí, tipo Big Bang u otros relojes. Podemos ver también otro tiempo que lo llamaban los griegos, que es el tiempo aion, un círculo donde todo va y todo vuelve al mismo lugar, todo es eterno. Pero nosotros queremos hablar del tiempo de Dios, que es lo que todos conocemos, que es el tiempo kairos, donde no se mide en forma humana, sino que en forma de Dios. El énfasis más que nada de este kairos de Dios tiene que ver cómo ese kairos de Dios entra en mi vida y cómo utiliza el tiempo de mi vida.
En ese sentido, mucho se ha aprendido quizás de las definiciones y mucho se ha aprendido de lo que estamos viviendo. Ahora, como Kairos de Dios, es el tiempo justo sin intervención humana, dado por Dios en un momento y en un lugar indicado. Eso tendría que ver el Kairos de Dios. Nuestros días se caracterizan más que nada por lo impredecible. Nada es normal. De todas las cosas y de todo el mundo, por cierto. Todo está fuera de lo que sería la antigua normalidad de la modernidad. En la modernidad todo se funcionaba generalmente bastante en concierto con el tiempo cronológico. Las industrias formaban y producían todos los elementos y como también la vida nuestra era como una vida industrializada. Todo podía ser predicho, todo podía ser orientado, todo podía ser de algún modo anticipado cronológicamente. Sin embargo, en la actualidad los tiempos son distintos. Así que quisiera utilizar el Kairos de Dios dentro del cronos o del cronómetro humano. En ese cronómetro nuestro nos muestra que la actualidad, todos los proyectos del hombre, del mundo, de las empresas, se astillaron. Así dice la Sociedad de Neurociencia de Cuidados Críticos de este año. Si bien el artículo que se escribe es un artículo que se publicó para ver cuáles son las cuestiones necesarias para atender rápidamente, este artículo dice a propósito, es un artículo cuyo título es Navegando en lo imprevisto, es decir, navegando en no sé dónde vamos, en ese sentido. Y se advierte en esta revista que vivimos un ambiente cortoplacista, o sea que podemos pensar solo en el hoy, en donde no se mira al futuro. Más que nada se refiere a las enfermedades para prevenirse. Hoy si tenemos alguna cuestión que no es de tanta urgencia o un problema de chequeo, dejamos que pase el tiempo, no vamos porque allí seguramente no nos van a atender rápido porque hay otras urgencias. ¿Cuáles son las urgencias? Las urgencias son la cuestión de la pandemia que todos sabemos. Para eso tuvieron, que esa revista dice, que flexibilizarse y priorizar actividades. Los plazos son concentrados en lo sustancial. No hace falta aclarar qué aspectos son sustanciales en nuestro día. En esta línea de pensamiento también quiero citar a un pensador alemán de la Universidad de Múnich y también enseña en Londres, en la Escuela de Economía o la London of Economic School, Ulrich Beck. Ulrich Beck llamó a su tesis en el año 2000, llamado que caminábamos hacia una sociedad en riesgo. Y él, en esa tesis de él, advierte algo que nosotros nos puede servir en esta mañana. Quizás podemos ver y analizar a través del texto de Pablo. Él dice, las sociedades se encaminan por la importancia del riesgo. Van a encaminarse. Así que se cumple lo predicho casi, científicamente. Y entre esas cosas, entre los cambios que se van a percibir, es un retorno a la incertidumbre, porque hay un riesgo como imprescindible de las ideas que pensábamos hoy industriales, que todo puede ser posible o todo puede ser que se dé. Ustedes, como yo, también armábamos nuestras agendas. Ahora estamos pensando si compramos o no una agenda. Nuestras agendas quedaron en blanco, tuvimos que armarnos otro sistema. Hay un riesgo y las ideas industriales cronológicas serán afectados. Entonces, según Ulrich, vamos a vivir en una sociedad que es un problema en sí mismo.
La incertidumbre no se puede disiparse, ni siquiera retrospectivamente. O sea que estos días estaba pensando cómo puede ser que hace un tiempo atrás vivíamos con cierta seguridad o pensamos en el pasado como era importante. Y hoy no podemos ni siquiera imaginar esto. Y se termina diciendo este hombre, este científico, que la ciencia será postnormal, donde los actores, las personas, nosotros, seríamos diferentes entre sí para poder vivir en una sociedad más compleja para ser sostenida o sostenible. Bueno, para hacer eso, la tesis dice varias cosas que hay que hacer. Realmente hay que trabajar en conjunto, depender de otros. No podemos ser individuos solitarios. Es una cuestión más bien técnica. Pero quisiera darle como un ejemplo a esto. Tengo un familiar que siempre viaja seguido a Buenos Aires y yo soy el que le organizo sus pasajes. Y resulta que, bueno, últimamente ya hemos movido 5 o 6 veces los pasajes y es imposible predecir. Es una cosa. Por otro lado, quería saber qué pasaría si desde la provincia hasta Buenos Aires, qué diferencia había, qué pedían un lugar que otro. Llamo a este aeropuerto y me dicen, llama al tal lugar. Llamo a tal lugar, no me atiende nada. Mando un email, tampoco me atienden. Dejo un mensaje WhatsApp, tampoco. Una idas y venidas de estas cosas. Hasta que vuelvo a hablar otra vez a esta persona y esta persona me vuelve a contestar diciendo, entra en la página, me ayudó a guiarme en la página de internet, dice, y hace clic en cada uno de los aeropuertos porque de aquí en más pareciera que cada hora cambian los protocolos, cada hora cambia todo, por eso que no hay ninguna información. Así que bueno, bien puede mostrar, ejemplificar las incertidumbres. Ahora, frente a esas declaraciones científicamente comprobadas, podemos sumar otras declaraciones, aquellas declaraciones de los detractores o aquellos que son propios de la mirada negativa del año. Algunos detractores utilizan la publicidad. Hay alguien que quiso fabricar cierta bebida y puso un nombre, de hecho no podemos publicarlo por una cuestión de respeto de las palabras y una cuestión comercial también. Una cuestión de un año perdido. Entonces puso un nombre detractor en ese sentido. Por otro lado, también aquellos que dicen, este año será un año para el olvido. Y bueno, otros dicen, este año ha sido un año con calificativos impresionantes que no podemos también pronunciarlos. Pero sí, sabemos que hubo quienes han perdido seres queridos, aquellos que se han enfermado, aquellos que han luchado, aquellos que han perdido trabajos, aquellos que han perdido empresas, aquellos que han perdido muchas cosas y hemos perdido también muchas oportunidades de poder expandirnos como nos veníamos en la normalidad. Pero Dios nos dio otras formas en este caso. Aún hay cristianos que se alinean en esa perspectiva negativa. Hay una persona muy cercana a nosotros que siempre digo, no lo digas así porque cada día que fue creado por Dios. Ahora de que la cuestión está complicada o compleja, es una cuestión nuestra ya en ese sentido y Dios también está en medio de esto. La gran pregunta, ¿dónde está Dios? De allí parecieran que son tiempos apocalípticos y en tiempos apocalípticos cuesta pensar en que la iglesia como cuerpo de Cristo, como comunidad, tenemos con los escasos recursos que tenemos, ¿qué podemos llegar a hacer en este caso? ¿Qué nos resta otra cosa que esperar que venga el Señor en su segunda venida? Pero a diferencia, este pasaje del apóstol Pablo que leímos en esta mañana, en esta oportunidad, que el apóstol nos dice, quisiéramos dejar algo más grande que ese escenario. Quisiéramos que la palabra del Señor nos invita a subir por encima de todo esto y que el Señor nos ayude
a que nuestros ojos puedan ver el cielo para ver al Señor. El texto del apóstol Pablo les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es día de salvación, versículo 2. Estas palabras son muy contemporáneas, propicias, y definen cómo, de alguna manera, el tiempo propicio es algo adecuado. Deben decir, ¿cómo vas a decir en un tiempo así algo adecuado? Pero el kairos de Dios siempre es adecuado. El kairos de Dios es favorable, significa que se inclina hacia el bien, pero no el bien desde nuestra perspectiva, el bien desde la perspectiva de Dios. Se convierte en algo inclinado, conveniente a nosotros. De hecho, que no se puede saber tan rápido esa conveniencia, lo veremos después. El apóstol Pablo se inclina con estas palabras a pensar, si ustedes lo ven, que los dos versículos que le hemos leído son citas de Isaías 49, versículo 8. Pablo se inspira en el profeta y lo toma como kairos, consultado con el original, y no hace mención al cronos, sino que dice kairos literalmente, en este caso, ¿no? En este momento propicio que dice el apóstol Pablo. Ahora, hay dos cosas, podríamos decir verbos o adverbios en este caso, un tiempo propicio. En el momento propicio, primero dice, te respondí, y en el día de salvación te ayudé. Uno, que Dios responde; otra cosa, que Dios de algún modo nos ayuda. El tiempo de Dios, kairos, se une a nuestro tiempo de reloj para bendecirnos. Y aquí que nos encontramos dos respuestas frente a estos dos dichos. Dos momentos o dos situaciones. El primer momento es un momento propicio. Dice el apóstol Pablo, en el momento propicio te escuché. El profeta Isaías dice, te respondí. Son dos palabras distintas, pero bueno, es interesante escuchar, y Isaías parece se adelanta, dice, te respondí. El ahora de Dios. Ahora, el ahora de Dios es un ahora de kairos. Y según me encanta ese autor, es un autor clásico, antiguo, Phillips Horace, norteamericano, dice que la hora de Dios, el kairos de Dios, es una estación de gracia. ¿Vieron que es una estación? Es un grupo de días, una cierta agrupación de semanas y de meses que son estaciones. Nosotros tenemos en la Argentina 4 estaciones, en otro lugar del mundo hay 2. Algunos tienen quizás menos pronunciada. La estación de Dios confinada, nos suena muy familiar, al advenimiento de Cristo encarnado por un lado, y el Cristo que anuncia que va a volver en gloria. El primer término, ¿qué significa esto? Significa que el Señor vino, se encarnó, conoció nuestros dolores, conoció nuestras tristezas, conoció nuestras flaquezas, nuestros riesgos, también incertidumbres, humanamente hablando. Él lo sabe muy bien. Él se encarnó y Él sufrió, y por eso dice, en alguna manera nos dice, en un momento propicio te escuché y te respondo hoy. Sumemos a la Isaías. ¿Te escuché cuándo? Ahora siempre el Señor escucha. El Señor nos escuchó aún antes que nosotros estuviéramos. Él sabía que vamos a estar confinados a un mundo de dolor. Por eso vino Jesús, por eso nació. La semana que viene empezamos con el Adviento. Son semanas que se anuncia los días de Navidad. Pero Navidad no es otra cosa que anunciar esa venida de Jesús.
Este Jesús que dice, yo he venido en carne, yo he sufrido en carne, nací como vos, crecí como vos, sufrí como vos, y morí como vos, y morí por vos. Esto es interesante. Por eso que en un momento propicio hice esto. Pero en un momento propicio también, el Señor sabe de lo que tenemos necesidad. Esto aplica para muchas cosas. Aplica para aquellos que están pasando por momentos difíciles. El Señor sufre contigo. El Señor también se alegra contigo. El Señor también trabaja contigo. Aquellos que están en fin de año, cansados, con exámenes, rindiendo con cosas para entregar, aquellos que tienen que entregar trabajos, aquellos que tienen que entregar actividades, aquellos que tienen que entregar emprendimientos, edificios, mercaderías, no tienen dinero, etcétera, etcétera. Nos preocupamos, incertidumbre, ¿cómo lo hacemos? Las fuerzas no nos dan. El Señor nos dice, te escuché y te respondí. No te dice voy a responder, a ver si voy a responder, te respondí. Pero también a las dice, ya te escuché y vuelvo en gloria. Para aquellos que han pasado por momentos difíciles, que han perdido seres queridos, aquellos que han vivido dificultades, casi no tenemos derecho de decir nada. Pero quisiera aplicar esta palabra diciendo, el Señor te dijo, yo te escuché y vuelvo en gloria y todos seremos renacidos y todos seremos transformados en gloria. Así que es un momento propicio, sí. Un momento kairos difícil se transforma al momento cronos, complejo, pero el momento kairos es un momento de bendición, es un momento de gracia, es una estación de gracia. En segundo lugar, la segunda idea que leímos con Pablo recién es en el día de salvación. Dice, en el día de salvación te ayudé. La palabra misma, salvación, es una palabra muy compleja. Nosotros pensamos que la salvación es solamente cuando estemos en la presencia del Señor o aquellos que hemos recibido al Señor en nuestro corazón. El Señor vino a nuestras vidas y somos nombrados en la lista de los salvos o salvados por gracia. De hecho, es así. Pero la palabra salvación viene primero, más que nada, la palabra salvador. La palabra salvador, soter, o soteros, en el original, significa salvador, significa redentor, redime, y también libertador. Y por cierto, así que la salvación del Señor es no solamente que soy salvo y algún día el Señor vendrá, sino también la palabra sotería, la salvación tiene un significado muy interesante, es un significado integral. También incluye el presente y las necesidades mínimas y máximas que podemos tener. Incluye las necesidades y los dilemas temporales y los dilemas eternos. Se vinculan con las palabras de Jesús, que cuando Jesús abre el rollo, su primer mensaje que va a dar en la sinagoga de Nazaret, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y acá está la perlita. A pregonar el año del favor del Señor. Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19. Para aquellos que quieren estudiar otra vez el libro de Lucas se remite al profeta Isaías. Pareciera que Isaías es un Nuevo Testamento en el Antiguo. De alguna manera es un libro preferido. Así que volvemos a decir que el Señor en este caso nos llama a un tiempo de riesgo, un tiempo de dificultad. El Señor nos dice a través de su palabra, a través de Isaías y del apóstol Pablo, que remonta esas palabras, en un momento propicio te escuché, en un momento propicio te respondí. Y también en ese momento propicio incluye la salvación. Y el momento de la salvación te ayudé, te extendí tu mano, te consolé, te voy a ayudar y te voy a seguir ayudando. ¿Hasta cuándo? Siempre por la eternidad. Y terminamos en esta mañana. Hay dos opciones para decir
y cruzar este tiempo de incertidumbre, esa navegación en un bote incierto. Hay dos opciones para cruzar este tiempo de reloj. Podemos cruzar con sumarme al grupo de los detractores, o los grupos de los perdedores, o al grupo que quieren olvidar este año. Obviamente que es bueno olvidar, o que el Señor nos ayude a olvidar aquellas cosas que son complejas. Por cierto, debemos respetarle. Pero este año, cada día ha sido creación de Dios. Y debemos agradecer por cada día que el Señor nos ha cuidado. No es un año para darle un adjetivo de maldición. Es un año para darle un adjetivo de bendición. No importa lo que hemos pasado. Yo por mi parte, como testimonio, nos han pasado cosas muy terribles en la familia. Cosas que nunca podríamos pensar ni imaginarnos que esto vendría así. Aún más, ayer nos sumamos a la iglesia de mi familia, que ellos estaban orando y compartimos con los pastores también, por un tiempo especial que iba a orar, toda la iglesia iba a orar por la familia, porque pasaban momentos difíciles. Podemos sumarnos a este grupo de decir, este es un año de perdición, el 2020 hay que olvidarnos. Por mi parte, el 2020 quedará, porque lo he vivido todo. He aprovechado humanamente muchísimo, he estudiado más que nunca, he trabajado más que nunca. Por cierto, es una profesión que permitió. Otros no lo podrán decir, pero hay algo que no podemos negar. Es pertenecer al grupo que dice, estamos viviendo un momento propicio de Dios. ¿Estás en este grupo? Estamos viviendo en el Cronos convertido en el Kairos de Dios. Ese Cronos negativo transformado en las bendiciones de Dios. En ese sentido, quisiera terminar con una promesa del Señor, que también lo dice Isaías. Este mismo capítulo que Pablo inserta un pensamiento. Quisiera que lo grabemos en nuestra memoria. Volvemos otra vez a Isaías 49, versículo 13, dice en adelante, ustedes, cielos, griten de alegría, tierra, regocíjate, montañas, prorrumpan en canciones. Parece un salmo, porque el Señor consuela a su pueblo y tiene compasión de sus pobres. Versículo 14, pero Sión dijo, ¿Sión quién es? Es su pueblo. El Señor me ha abandonado y el Señor se ha olvidado de mí. Este es el grupo que decíamos recién, de los perdedores. Y el versículo 15, el Señor dice, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Y contesta Dios mismo, aun cuando ella lo olvidara. Hoy hay muchas mujeres, hay marchas, de alguna manera están expresando que no quieren tener lo que van a dar a luz. Así que oremos por los próximos días. Porque está previsto que el hombre puede tirar en una bolsa, la mujer puede tirar en una bolsa a su propia simiente, puede tirar algo tan fuerte. Y Dios dice, aun cuando ella lo olvidara, que es posible, yo nunca te olvidaré. Y termina, grabada te llevo en las palmas de mis manos. Es aquí. Tus muros siempre los tengo presentes. Tremendo, tremendo. Mucha gente graba en su cuerpo algunos momentos específicos, está la moda del tatuaje. Pero yo creo que Dios te lleva algo más profundo que un tatuaje. Es una cosa mucho más fuerte. Tiene grabado tu nombre, mi nombre, nuestros nombres. Y en ese momento Dios nos dice, grabada te llevo en las palmas de mis manos. Tus muros siempre, tus problemas siempre están delante de mí. Y el Señor vuelve a decirnos otra vez en esta mañana,
En un momento propicio te escuché y te respondí. En el día de la salvación te ayudé. Día de salvación. Qué lindo, me hace acordar a Nicodemo, perdón, a este Zaqueo, cuando es admitido por el Señor y cuando el Señor lo ve, pues sube en un árbol. Y después dicen que él invita a Jesús a su casa. Y Jesús va a comer en su casa. Y lo primero que Jesús dice en su casa, ha llegado la salvación a tu casa. En ese sentido, cuando dice ha llegado la salvación, ha llegado la bendición, el consuelo, la restauración, la bendición, el sostén, etcétera, etcétera. Y ha llegado la certidumbre también. Quisiera terminar orando. Señor, en esta mañana, noche para algunos que podrán ver en forma diferida, quizás un día distinto, 2 días distintos, o semana distinto para los que nos ven por las fibras ópticas. Queremos donde vaya esta palabra, bendiga las vidas y que sea de sostén y que el Señor siempre sea tu tiempo, el tiempo propicio. Gracias por escucharnos, por respondernos. Gracias porque nos das la salvación. Siempre nos ayudas, siempre nos salvas, siempre nos liberas, siempre nos preservas. Si en esta mañana o esta noche, cuando seas, no tenés a Jesús en tu corazón, decirle, Señor, te recibo como Señor, dame tu salvación. No importa dónde estés, no importa dónde vas a ir, a qué iglesia vas a ir, lo más interesante es que Dios esté en tu corazón. Señor, bendice a los hermanos, a los amigos, a aquellos que te necesitan en este momento. Bendice en esta altura del año, en este tiempo, una estación tan compleja. Gracias porque la estación de gracia está confinada en Cristo encarnado para bendición y te esperamos en gloria. Amén. Que el Señor les bendiga mucho. Ahí seguramente lo van a ver algún zócalo, un anuncio del teléfono de la iglesia para recibir cada uno de los llamados. Ya pronto van a venir más anuncios con respecto a fin de año, Navidad, vienen tiempos. Sé que toda la iglesia está preparándose para eso, lo bendecimos, oramos por cada ministerio. Es tiempo de incertidumbre, pero lo más interesante que queremos convertir este tiempo en el Kairos de Dios. Que el Señor les bendiga mucho, les guarde, súmense a todas las actividades que hay de la iglesia, oren uno por otro y queremos más que nada ser de agentes de bendición y también servir para que el Señor pueda bendecir. Que Dios le bendiga mucho, que el Señor le guarde, que el Señor le proteja.